A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en estos momentos nos preparamos para meditar en la Sagrada Escritura. Y antes quiero darles a conocer el título del mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado Uno de los grandes misterios del cristianismo. Y digo uno de los grandes misterios del cristianismo porque últimamente he llegado a la conclusión que todo lo que nos dio Dios en Cristo Jesús y de ahí a través de los apóstoles, para mí todo es un misterio revelado. Por lo tanto, en este día escogí este tema o este título: uno de los grandes misterios del cristianismo. Ahora, es necesario saber cuál es ese misterio del cristianismo que vamos a tocar hoy, que vamos a analizar hoy, que vamos a investigar hoy, que vamos a meditar hoy por medio de la Sagrada Escritura. Quiero invitarle primeramente a que ponga atención. Si yo le preguntara a usted, ¿dónde está Cristo? Todos ustedes dirían, está en mi corazón. Antes de pensar que está en gloria, usted dice, está en mi corazón. Y la palabra de Dios en muchas partes del Nuevo Testamento nos habla acerca de la unión en Cristo Jesús. Una de las escrituras principales para dar a conocer el nuevo nacimiento es 2 de Corintios 5:17, donde el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Hermano, hermana, aquí tenemos algo muy especial. Y es que la gran mayoría de cristianos sabemos que Cristo mora en nosotros. Somos cristianos, pero no tenemos la revelación de lo que encierra el cristianismo. Como que nada más nosotros hemos recibido esto, que recibimos a Cristo en nosotros. O sea, esa es la frase más conocida. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿O quieres entregarle tu corazón a Cristo? Se nos habla de ese acercamiento a Cristo. Pero no hay cosa más maravillosa que conocer más a fondo la palabra de Dios para regocijarnos desde lo más profundo de nuestro ser, recibiendo la revelación de parte de Dios. Yo quisiera comenzar con esto que acabo de decirle. Esta escritura simplemente se me ocurrió decírsela, citársela de memoria para comenzar. Pero como que Dios quiere que comencemos por ahí para que
aún esta primera escritura que les acabo de decir o de compartir, la podamos entender mejor. Ponga mucha atención. Dice así, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí me voy a detener. El misterio a descubrir es cómo es que nosotros recibimos la salvación. ¿Cómo es que ahora pertenecemos al cristianismo? ¿O qué es ser cristiano? Esto es glorioso, esto es maravilloso. Por eso le digo, una cosa es que nos hablen de Cristo que murió y resucitó, y que nosotros creamos en que Cristo murió y resucitó. Eso ya nos cambia del estado de condenación en que estábamos por causa del pecado a el estado de justificación que recibimos por haber creído en Cristo. En otras palabras, creemos que Cristo murió y resucitó, y ya somos transferidos, ya somos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de Dios. Pero como le digo, una cosa es haber creído en Cristo y sentir algo especial allá adentro, porque se siente algo especial. No voy a menospreciar, pero esto se aumenta, esto se acrecenta cuando nosotros descubrimos por la palabra de Dios esta gloriosa realidad. Y es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Le comencé citando esta escritura porque precisamente ese gran misterio del cristianismo, o uno de los grandes misterios del cristianismo, es cómo es que yo estoy en Cristo, o cómo es que yo soy cristiano, o cómo es que yo soy hijo de Dios. Mire qué precioso. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que les comienza a mover algo desde lo más profundo, y es que Cristo dijo allá en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por eso cuando yo le comparto la palabra de Dios, por eso cuando yo le hablo de la palabra de Dios y le explico algunas cosas que tienen que ver con la realidad de nuestra vida espiritual, algo glorioso tiene que suceder allá adentro. Algo se tiene que mover allá adentro, y es que el Espíritu Santo nos está revelando la palabra de Dios. Volvamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí me detengo. Si alguno está en Cristo, el que ahora tenga la bendición de estar en Cristo, el que ahora no por esfuerzos propios, sino por la gracia de Dios pueda estar situado, ubicado, asentado en Cristo Jesús. Mire qué precioso. De modo que si alguno está en Cristo, esto es lo que vamos a estar descubriendo hoy. ¿Cómo es que yo estoy en Cristo? ¿O cómo es que me volví cristiano? ¿O por qué siento algo muy especial por la vida que ahora estoy viviendo? ¿Por qué me regocijo cuando voy a la iglesia y canto alabanzas? ¿Por qué me regocijo cuando se predica la palabra de Dios y tengo que soltar un aleluya con todo mi corazón? Eso es lo que vamos a estar descubriendo hoy. Y dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, grábese esto. El cristianismo no es otra religión.
El cristianismo es estar unidos a Cristo, no junto con Cristo, como cuando Cristo anduvo en la tierra y los apóstoles andaban junto con Él. Andaban junto con Él y Él les dijo: voy a tener que morir, porque cuando yo muera sus pecados van a ser removidos y Dios va a hacer morada en ustedes. Así es que cuando Cristo resucitó de entre los muertos y los hermanos creyeron que Cristo murió y resucitó, el Cristo que andaba con la gente, junto con ellos, ahora estaba en ellos. Y aquí dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo. Una vez más le digo, aquí es importantísimo que nosotros podamos hacer esta distinción. Una cosa es que te digan que Cristo murió y resucitó y creas en Él, sientes algo muy bonito y te vas a la iglesia y cantas y oyes predicación y oras toda tu vida hasta que te mueras o hasta que venga Cristo. Eso te proporciona un gozo maravilloso. Pero lo que estamos comenzando en estos días, eso es 99.9% más bendición que lo que tú sentiste, porque aunque es una realidad, pero no has descubierto todos estos detalles tan importantes. Esto nos hace más fuertes, esto nos hace echar raíces más profundas, esto nos eleva para tocar la gloria de Dios. En fin, todo esto te lo hablo figuradamente, simbólicamente, pero tú me entiendes. Terminamos con esto. De modo que si alguno está en Cristo, la posición de estar sin Cristo, de estar en Satanás, porque el Señor Jesús, por allá en Juan capítulo 8, les dijo a los judíos: ustedes son hijos de Satanás porque ustedes están haciendo las obras que Satanás hace. Muchas intrigas, muchos celos, muchos pleitos, muchas cosas. Entonces, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, acuérdate de esto, no es asunto nada más de decir pertenezco a la iglesia Asambleas de Dios. No tengo nada en contra de mis hermanitos preciosos. Estoy citando una organización cristiana. No es asunto nada más de decir yo pertenezco a la iglesia bautista. Tampoco tengo nada con mis hermanitos, los amo mucho. No es asunto de decir yo pertenezco a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o a la iglesia adventista del séptimo día, o a la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco, o a la iglesia en el taller de Jesús el carpintero, que es nuestra organización. Aquí se trata de estar en Cristo Jesús, unidos en espíritu. La Biblia dice: el que está en Cristo, un espíritu es con Él. En otras palabras, te unes espiritualmente con Cristo. Eres uno con Cristo, eres una con Cristo. No hay forma de hacer separación. Grábate esto. Esto es algo más que un levantar de mano y decir yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Esto es una revelación que te llega a lo más profundo de tu ser y te hace estremecer. Esto es algo glorioso. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego pasamos al verso 18 y dice: todo esto proviene de Dios. Fíjese bien, todo esto proviene de Dios. ¿Qué entendemos en estos dos versículos? Estar en Cristo viene de Dios. En otras palabras, quien nos pone en Cristo es Dios.
Pero aquí hay algo todavía más maravilloso. No es asunto que Dios, desde su gloria, nos tome y nos ponga en Cristo. Porque Dios se manifestó en forma humana en la persona de Jesús. En otras palabras, el mismo Dios desde su gloria se manifiesta a participar de una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero Cristo no tenía pecado porque era Dios encarnado. Cristo no tenía padre humano porque era Dios encarnado. El Espíritu Santo había tomado lugar en María y de ahí nace aquella criatura que era hombre perfecto y a la vez Dios eterno. De manera que cuando dice aquí, si alguno está en Cristo, y esto proviene de Dios, podríamos verlo de esta manera. Si alguno se encuentra con Cristo, porque dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, ahí estaba en Jesús el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, pero Él es espíritu y en espíritu se manifestó en una forma humana, de manera que nosotros no podemos llegar directamente a Dios si no nos encontramos con Dios encarnado, con Dios hombre. Por eso dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, lo primero es encontrarse con Cristo. Tú no puedes encontrarte con Dios Espíritu, Dios el Padre, porque por causa del pecado nosotros no podemos estar cerca de Dios. Pero Dios se manifestó en forma humana y esa manifestación humana o esa forma humana o esa humanidad, Él mismo la lleva al sacrificio. Y ahí la entrega en un sacrificio en favor de toda la humanidad. Por eso dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo en sacrificio esa humanidad, para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer en Cristo, estamos creyendo en Dios encarnado. Pero como Dios encarnado va al sacrificio, al creer en Cristo estamos creyendo en Cristo que murió y resucitó. Al creer en Cristo, entonces ya nos encontramos con el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, si dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, luego en el verso 18 dice, todo esto proviene de Dios. Entonces, bien decía el apóstol Pablo en su saludo, que diéramos gloria a Dios por sus bendiciones, por las bendiciones que nos dio en Cristo Jesús. Piensa en esto. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, pero todo eso proviene de Dios. Todo eso lo produjo Dios. Todo eso lo dio Dios. O sea, Dios te trajo a unirte a Cristo Jesús. En otras palabras, Dios te encontró en la persona de Jesús y ahí te rescató. Y una vez más, no debemos jamás de ignorar esto, que muy frecuentemente el cristiano se olvida. Por eso yo tengo que recordarle cada vez. ¿De qué, hermano Rodríguez? Que muchas veces hablamos de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo, y muchas veces no estamos tomando el orden correcto. La Biblia dice por allá en Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis o todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hoy estamos descubriendo por qué soy cristiano. No es asunto nada más de decir, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque voy a la iglesia del cuerpo de Cristo. Eso no es ser cristiano. Fíjese bien, el acercarte a una organización cristiana terrenal a ti no te hace cristiano. El pertenecer a cierta organización, por conocida que sea, por famoso que sea el líder de esa iglesia, por tanto movimiento que haya en la iglesia, eso no te hace hijo de Dios. Eso no te hace lo que realmente Dios tenía en su plan. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y en el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Por un lado, dale gracias a Dios y jamás se te olvide que fuiste elegido, que fuiste escogido, que fuiste elegida, hermana, fuiste escogida. De entre millones y millones de personas que había en el mundo, el Señor puso su mirada en ti, puso su mirada en mí y nos escogió, nos eligió de entre todos. No todos son cristianos, tú y yo somos cristianos, pero de uno que es cristiano, 999 no lo son. ¿Te das cuenta? Esto es para darte una idea. De cada uno de los cristianos, miles no lo son. Por lo tanto, somos, como dijo el Señor, la manada pequeña. Y no es que nosotros tengamos algo especial y por eso nos escogió el Señor. Escogió una manada pequeña para que esta manada pequeña vaya y suene la campanita de la ovejita y llame a todas las personas que estando sin Cristo son cabritas, pero cuando ya escuchan la palabra de Dios, entonces se convierten en ovejitas también como nosotros. Pero grábate esto: estás en Cristo Jesús, verso 18, porque esto proviene de Dios. O sea, ¿por qué soy cristiano? Porque Dios te tomó y te pone en Cristo. Esto es por la experiencia que ahora tenemos, ahora como cristianos. Pero si supieras que cuando Cristo estaba agonizando en la cruz del Calvario, estaba sufriendo el castigo que merecían todas nuestras culpas delante de Dios. Esto es glorioso. No es solamente decir Dios nos puso en Cristo, sino Dios siendo Dios hombre, siendo el mismo Dios encarnado, el mismo Dios que dijo que aquel que pecara moriría y que el pecado merecía castigo hasta la muerte. Él mismo viene y asume una naturaleza humana semejante a la tuya y a la mía, y Él va al sacrificio para sufrir el castigo en esa humanidad. Alguien me puede decir, hermano Rodríguez, ¿cómo puede decir que Dios estaba sufriendo el castigo en esa humanidad? ¿Era Dios encarnado o no era? ¿Era Dios hombre o no era? Pues en esa humanidad Dios estaba llevando el castigo de toda la humanidad. Por eso podemos ver, por un lado, que llegado el momento que nosotros debíamos de creer, donde quiera que estuviéramos, en cualquier situación que estuviéramos, Dios nos toma y nos une a Cristo. El propósito del sacrificio en la cruz, que murió por toda la humanidad, ahora se estaba cumpliendo en ti y en mí. Entonces, ¿cómo es que soy cristiano? Porque Dios, para comenzar, Dios tomó a cada ser humano y lo incluyó con Cristo.
Dios, todo el castigo que merecía cada uno de nosotros, lo llevó en Cristo Jesús, para que hubiera la oportunidad de llegar a cada persona. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú te sorprendes del pecado que hay en el mundo y de tanta gente ajena a las cosas de Dios, es por culpa tuya y por culpa mía, por perezosos que somos, que no hacemos nada por salvar un alma, porque ya Cristo murió por todos. El asunto es decirles a todos que Cristo murió por ellos y que resucitó de entre los muertos. Y cuando ellos crean en Cristo, porque si tú vas a hablarle a los demás, Dios te dará gracia, tus palabras serán como un bálsamo para la gente que escucha, recibirá la palabra. Hermano Rodríguez, usted está muy emocionado. En estos días que vine acá, fui a un consultorio dentista para arreglarme algo de la dentadura. Y ahí había una mujer que era la secretaria de ese consultorio, de esa clínica, y hablaba, pero de una manera que era la única que llamaba la atención. Y entre sus palabras decía cada majadería. Y de pronto estaba yo allá dentro, ya me estaban atendiendo, y me dice la doctora: ¿me da su nombre completo? Ya le di mi nombre completo. ¿A qué se dedica?, me dice. Y le digo: soy un pastor cristiano. Y me dice: ¿cuánto tiene usted en estas cosas? Bueno, ya cumplí 45 años. Y por allá salta una voz, era la mujer aquella. Y de pronto con una vocesota dice: yo tengo a mi novio que es cristiano también. Y ahí comenzó la plática. Y déjame decirte, no pasé 15 minutos hablando con ella cuando empecé a sentir que el Señor la estaba preparando. Y le dije: mírame a los ojos, pero mírame con cuidado. Y me miró. Y le dije: ¿sabías que tú tienes un alma preciosa? ¿Sabías que tú tienes algo especial que Dios puso en ti? Hermano, se quebró completamente y abrió su corazón. Y de ahí ya fui yo el que hablé. Y ya no se escuchó aquella voz altisonante y con majaderías. Y ya está preparada para en cualquier momento acercarla a una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te da la gracia. Y por eso te digo, nosotros necesitamos esa revelación, porque esa revelación te trae a ti ese incentivo. Esa revelación te trae a ti la motivación del Espíritu. No es algo personal, es el Espíritu el que se está moviendo a través de ti. Entonces, recuerda, estar en Cristo viene de parte de Dios. Dios te puso ahí. Eso debe de saturarnos, eso debe de sacudirnos. ¿Por qué, hermano Rodríguez? El que Dios se haya, el que Dios haya tenido el cuidado de mirarme entre tantos millones de personas y tomarme y ponerme donde me hablaran de Cristo y abrirme el corazón para que creyera en Cristo y sentir la unión con Cristo y hacerme sentir la misma gloria suya aquí en la tierra, eso no es cualquier cosa. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, hermanas, que están dudando, que a veces se sienten como que un día de estos van a dejar el camino de Dios. Asegúrese de por qué está
en esa iglesia. Usted no está en esa iglesia porque le le regalaron algo. Usted no está en esa iglesia porque la llevó alguien por ahí por equivocación. A usted le tomó Dios directamente y la puso en el camino, y ahí le reveló su palabra, se reveló a usted mismo, a usted misma, tomó lugar en su corazón y le hizo sentir algo especial. Nada más que eso es como una plantita que nace y hay que alimentarla, hay que ponerle agüita, y eso es acercarse a buscar de Dios, leer la palabra, orar, muchas cosas. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que significa ser cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Es cristiano no porque pertenece a cierta iglesia. Es cristiano no solamente porque un día levantó la mano. Es cristiano porque a usted lo situaron en Cristo Jesús, porque a usted lo ubicaron en Cristo Jesús, porque a usted lo unieron desde su espíritu a Cristo Jesús, y ahora usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. ¿Qué les parece si me acompañan? Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Hermano Rodríguez no ha entrado en el tema y ya casi se le acaba la hora. Fíjese nada más. Qué cosas, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 17. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Yo sé que hay quienes están como aquellos niñitos de 6 meses que ya tienen forma preciosa, que ya están cachetoncitos y están así gorditos y que uno quisiera comérselos. Eso es el sentido figurado, Hermano, esas veces que la criatura está recibiendo el pecho de la mamá y que se pega y usted lo ve que se paladea, ni abre los ojitos, ahí está, y ahí está, y ahí está. Así veo yo en el espíritu a muchos hermanos y hermanas como ese niñito que se atraganta y le sale la lechita por acá, pero están pegados ahí alimentándose. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Te voy a leer solamente lo que yo necesito para nuestro tema. Algunas palabras no las leo, las omito, las ignoro, por decirlo así, no las tomo en cuenta. No le digo las ignoro porque quito palabras, no me vayan a interpretar mal. Pero es que voy a empezar solamente de donde usted va a entender mejor la palabra. Dice ahí, en Romanos 11, 17. Desde aquí le leo. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Si tu pregunta es, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy en Cristo? Dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Habla de ramas, entonces tiene que haber un árbol. Si tú te acercas a un árbol y ves una rama y agarras la rama y tiras hacia abajo, esa rama se rasga desde donde está conectada, se abre, y tú tiras hacia abajo y se va abriendo y se está trayendo parte de la corteza del árbol, hasta que la arrancas completamente y deja una línea blanca ahí donde se trajo la corteza del árbol, pero arrancaste la rama. A eso se le llama desgajar. Desgajar viene de abrir una naranja y sacar un gajo, ¿verdad?
apartarlo, pero nosotros acá en mi tierra le llamamos desgajar, arrancar una rama, no a cortarla, sino a arrancarla. Cuando tú tiras de ella hacia abajo, se desgaja, se arranca de allá y se arranca toda la rama y se trae parte de la corteza del árbol. Piensa en esto. Dice, algunas de las ramas fueron desgajadas. Yo no sé si tú que estás mirando puedes ubicar algo que está detrás mío. Detrás mío aparece un árbol y ese árbol tiene varias ramas. Y esas ramas del árbol fueron cortadas. Y ahí tú puedes ver unas ramitas tiernitas con un color limón tierno. Un colorcito de ese de cuando empieza apenas la primavera. Esos colorcitos verde limón tiernito son ramitas de otro árbol. Para injertar un árbol se corta una rama. Hay varios métodos para injertar. Este es uno. Se corta la rama y luego se abre la parte de arriba y ahí se meten ramitas de otro árbol. Por ejemplo, podemos tener un árbol de naranja que sea no muy dulce, y podemos traer una rama de un árbol que sea naranja dulce, grandota, muy rica. Cortamos la rama de aquel árbol de naranja ácida que no es muy dulce y ahí le ponemos una de esas ramitas de un árbol que da naranjas ricas, y luego la savia de aquel árbol, la sustancia de aquel tronco le viene por la ramita y la hace crecer y termina dando sus naranjas ricas y dulces a aquella rama nada más. Bueno, aquí tenemos que dice en Romanos 11:17, la pregunta es: ¿por qué estoy en Cristo? ¿Por qué soy cristiano? Una vez más le digo, no es nada más que usted crea en Cristo y vaya y se encamine y se meta a una iglesia, como lo vemos normalmente. Si nosotros seguimos a una persona que sale de su casa, la seguimos, va y se mete a su iglesia. Otra va y se mete a su iglesia. Y ahí canta, ahí escucha la palabra, ahí oran por ella y se va. Y eso es lo único que conoce. Se goza, es real, es bendición. Pero esto aumenta la bendición. Esto nos hace sacar desde lo más profundo de nosotros un gloria a Dios, un aleluya, amén, Señor. Mire lo que dice: algunas de las ramas fueron arrancadas del árbol. Estas ramas de que habla eran los judíos, eran los israelitas, que al rechazar a Cristo las arranca Dios. Esto no quiere decir que ya Dios las olvidó, que ya Dios las condenó. No, Dios es maravilloso. Y aquí hace algo muy glorioso. Dios empezó a tratar con los israelitas, viene en la persona de Jesús para manifestarse como el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos lo rechazan y Él aprovecha ese rechazo y dice: como ustedes estaban conectados a mis planes para tratar con ustedes, fíjese bien, como ustedes estaban conectados a mí y yo iba a obrar a través de ustedes, entonces ahora, ya que ustedes me rechazan, entonces yo los arranco de mí.
los arranco, como una rama que se arranca del árbol que es Dios. Y dice, algunas de las ramas fueron desgajadas. Algunos judíos incrédulos fueron desgajados. Y dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Está usted mirando? Usted que está viendo la televisión, detrás mío ese árbol que tiene varias ramas y que las ramas están cortadas, haga de cuenta que cortaron a un judío del plan que Dios tenía para la salvación. Y al cortar a ese judío, ahí ponen una ramita que somos nosotros. Por eso dice, y tú siendo olivo silvestre. Entonces aquí está haciendo referencia a un árbol de olivas. Es que el árbol de las olivas era muy conocido, era muy común allá en Jerusalén, o toda esa área. Y dice aquí claramente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, algunas de las ramas fueron desgajadas. Y dice algunas, porque acuérdese, no podrían ser desgajadas todas, porque Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, la primer cosecha de cristianos fueron judíos, primero fueron 120, luego los 3000 que se convirtieron en el capítulo 2 de los Hechos, y así hubo mucha cosecha de judíos. Por lo tanto, no se puede decir que desgajó, que arrancó a todos los judíos, sino solamente a todos aquellos que no le recibieron como su Mesías. Pero grábese esto, algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, tú siendo un árbol de olivas del monte, porque hay árboles del monte y hay árboles buenos. Por ejemplo, podemos descubrir árboles que dan cierto tipo de fruta. Por ejemplo, acá por mi tierra hay árboles que se llaman manzanilla, que dan unas tipo de manzanitas chiquitas así, que medio saben a manzana, pero es una imitación. Es un árbol del monte. Y aquí dice la palabra de Dios, algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Se cortó la rama que era un judío y ahí te pusieron a ti. ¿Te das cuenta? Que no es solamente que alguien venga a tu casa y te diga, entrégale tu vida a Cristo, y tú le entregues tu vida a Cristo y te diga, mira, te voy a llevar a la iglesia, vengo por ti y te llevo a la iglesia. Viene y te lleva a la iglesia. Ahí cantan, ahí oyen la palabra de Dios, ahí oran y se regresan a su casa. Y eso es lo que se hace toda la vida. Esto es algo más. Hay que aprender la palabra de Dios. Hay que gozarnos con estas cosas. Y dice, algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, y tú, está hablando contigo, hermano, hermana. Está hablando contigo que eres un cristiano gentil, que eres un gentil que Dios te ha traído y te ha puesto en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús tú vienes a formar parte del árbol. O sea, ¿por qué aparece ahí que fuiste injertado? No podías ser injertado directamente en Dios, pero eres injertado en Cristo. O sea, por eso estar en Cristo es haber sido injertado, unido con Dios hombre, porque en Dios hombre es que se lleva a cabo el sacrificio, y es por el sacrificio que nosotros nos unimos con Dios. Ojalá que me entiendas. Vamos a estar dando este tema pues de diferentes maneras, bastantes veces, para que lo entiendas mejor. Algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, grábate esto, has sido injertado en lugar de ellas. Haz de cuenta
que Dios está mirando que los judíos o un grupo de judíos lo rechazan. Un grupo de judíos no lo quieren que sea su Mesías. Y son desgajadas, son arrancadas esas ramas. Y tú y yo éramos ramas de un árbol silvestre. Éramos ramas de un árbol que no daba ningún fruto. No era de ninguna utilidad. Al arrancar Dios esa rama que era un judío, viene a ese árbol que no da fruto y arranca la rama y la pone en este árbol. Es Dios, pero en Cristo Jesús, porque es la única forma de unirnos con Él, porque nosotros somos seres humanos. Entonces Dios toma una forma humana, la lleva al sacrificio. Al creer en Cristo que murió y resucitó por nosotros, nuestros pecados son movidos y nosotros ya nos unimos con Cristo. Al unirnos con Cristo nos damos cuenta que estábamos en el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Otro día vamos a hablar de ese punto. Algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, grábate esto, como que nos está diciendo el Espíritu. Había ramas que estaban recibiendo la savia, la sustancia del tronco, y eran los judíos. Se estaban alimentando de la gloria de Dios, pero no valoraron la visitación de Dios en Cristo, y Dios los arrancó, y ahí cortó una rama del árbol silvestre, del árbol del monte que eras tú y era yo, y viene y la conecta con ese tronco del árbol de olivas, buenas, ricas, sabrosas. De manera que cuando a nosotros nos ponen en ese árbol de olivas que es Cristo, ¿te acuerdas que allá en Juan capítulo 15 nuestro Señor habló de la planta de uvas? Y dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, está hablando ya después de ser injertado, después de que trae la rama de una planta que parece que da uvas pero no da, y la injerta en la planta de uvas, y dice: el que permanece en mí, ese va a dar mucho fruto. Y dice: separados de mí nada pueden hacer. Es similar a esto que estamos mirando en estos momentos. Y dice: algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, siendo parte de un árbol que no daba fruto, fuiste arrancado, fuiste arrancada, y dice: has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así es que, mi hermano, mi hermana, es Dios el que nos arranca del mundo, nos arranca de Satanás, donde dábamos fruto amargo, y nos injerta en lugar del judío. Por eso en estos momentos el pueblo judío no está en los planes de Dios, o sea, no está activo en los planes de Dios. Por allá en Romanos capítulo 11, también ahí donde usted está leyendo, pero en el verso 25 dice: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando se hayan injertado todos los gentiles que hayan creído en Cristo, entonces Israel será salvo. Entonces Dios volverá a injertar las ramas que arrancó, por decirlo así. Lo que está diciendo es que entonces Israel tendrá su oportunidad, porque aquellos desobedientes no van a ser injertados. Ojalá que me entienda. Otro día vamos a hablar más a fondo de este punto. No es que arranca a los desobedientes y los vuelve a arrancar, sino que está diciendo que Israel rechazó a su Mesías, entonces Dios lo aparta, lo arranca de sus planes, de sus propósitos,
y lo deja en espera. Cuando ya haya injertado la plenitud de los gentiles en Cristo, entonces ya el pueblo de Israel va a reconocer a Cristo. Cuando Cristo venga por la iglesia, ahí reconoce Israel al Señor, y ahí ya ellos son injertados nuevamente porque lo ven y porque ahora Dios les da la bendición de creer en Él, de reconocerlo. Pero otro día vamos a entrar por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una exhortación del Espíritu Santo a los cristianos. Lo primero que descubrimos aquí es una exhortación del Espíritu Santo a los cristianos para que no nos envanezcamos, para que no nos descuidemos y que nos demos cuenta cuán bueno, pero cuán estricto y cuán duro es Dios. O sea, nos está mostrando el Espíritu Santo que Dios es tan bueno con nosotros los gentiles, que arrancó a las ramas del olivo real y a nosotros que éramos ramas de un olivo del monte, nos trajo y nos puso en su lugar. Pero ahí mismo dice, cuando tú sigues leyendo, no te jactes, no te envanezcas, no te enorgullezcas, o en otras palabras, tienes que saber para qué fuiste injertado en Cristo. Tienes que saber para qué eres hijo de Dios. Porque si nosotros no valoramos lo que es esta oportunidad y esta gloriosa bendición de Dios, dice la palabra de Dios. Ahí lee ese capítulo 11, está tremendo. Léelo y vas a encontrar que dice: es todavía más fácil que las ramas que eran del olivo real, que fueron arrancadas, se injerten y más fácilmente puedan producir buen fruto, que aquellos que son del olivo silvestre. En otras palabras, dice, más vale que no digas, oh, yo soy cristiano, oh, yo tengo esta bendición, oh, todos los demás están condenados. Dice Dios, no te puse en Cristo, no eres una rama de olivo silvestre que te injerté en el buen olivo y ahora das buen fruto. No te puse ahí para que menospreciaras a los demás. Te puse ahí para yo a través de ti hacer lo que no pude hacer con el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes serán para mí un especial tesoro y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y por medio del apóstol Pedro, el Espíritu Santo dice: ustedes son el real sacerdocio, hablándole a la iglesia. Entonces, hermano, hermana, aquí tenemos para comenzar una exhortación de Dios. Al ver que Dios arranca las ramas originales y luego viene y te trae a ti, me trae a mí, nos injerta y nos hace dar buen fruto, Dios dice: no se envanezcan, no crean que ustedes son muy especiales, por eso los puse ahí. Tienen que dar fruto, en otras palabras, tienen que cumplir el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel para obrar a través de ellos. Yo puedo decirle con toda libertad, podemos haber un montón de cristianos en las iglesias que no estamos dando fruto. Hermano Rodríguez, pero viera qué hermosa la alabanza. Hermano Rodríguez, pero viera qué mensajes. Hermano Rodríguez, pero oramos y hay unas bendiciones grandes del Espíritu Santo. Pero si ustedes, al recibir esas grandes bendiciones,
no llevan el mensaje a los demás, déjenme decirles, están mal, están fallando a Dios y pueden empezar a tener muchos problemas hasta que el pastor caiga en adulterio, hasta que el pastor se robe algo, hasta que el pastor haga algo, hasta que el pastor los corra de la iglesia por alguna razón. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación de para qué estamos ahí. Hoy estamos descubriendo cómo es que yo estoy en Cristo. ¿Cómo es que yo soy cristiano? Usted es cristiano, usted está en Cristo, porque allá en la cruz Dios nos unió a toda la humanidad en Cristo. Pero un día, a su debido tiempo, te llegó a ti el Evangelio y se cumplió en ti aquello que te escogió Dios, que te injertó Dios, que ahora ya sientes la gloria de Dios. ¿Te imaginas esa ramita que tú ves acá en ese árbol, esas ramitas pequeñas? Imagínate que esa ramita se arranca de un árbol y esa ramita, al arrancarse de un árbol, es para que se muera, pero esa ramita la traen y la injertan en ese árbol que se ve acá atrás de mí. Se ve un árbol muy fuerte, se ve un árbol bien lleno de vida, y traen esa ramita de un árbol por allá que al cortarla de aquel árbol puede morir, pero la traen y meten parte de ella dentro de la rama gruesa que está ahí y luego le sellan para que absorba la misma sustancia del árbol. Lo que recibe cada rama le va entrando a esa ramita y esa fuerza la va haciendo crecer y al rato está dando fruto. No está dando fruto por ella misma, es la influencia, es la savia, es la esencia, es la vitamina que va del tronco a través de la rama, y es por eso que da fruto agradable. Por eso, y aquí voy a terminar, que si Dios nos usa a los predicadores predicando la palabra de Dios, no debemos vanagloriarnos y pensar que nosotros y que aquí, que los años y que el estudio y que la oración y que el ayuno, nada de eso. Es la misma savia de Dios la que fluye a través de nosotros, y por eso Cristo dijo por allá en Juan 15, 5 y 6, sin mí nada pueden hacer. Sin la savia que fluya del árbol a través de la rama, no hay nada. Por eso estamos en Cristo, y es el mismo Dios en Cristo el que nos está haciendo dar fruto. Hermanos, hermanas, lamentablemente el tiempo se fue. Ya se nos terminó, pero yo espero que usted haya entendido algo de por qué está en Cristo, algo de por qué es cristiano, y que no viva una vida nada más yendo y metiéndose a un edificio, cantándole a Dios y oyendo una predicación. ¿Cuál predicación? Cualquiera. No, deberían de predicarle esto. Deberíamos de predicar esto a los hermanos para que sepan de dónde proceden, de dónde es que sienten esa alegría, ese gozo, ese regocijo, de dónde es que sienten ya no hacer el pecado. Esto es lo que deberíamos de predicarles en la iglesia. Pero bueno, ahí me voy a detener. Vamos a continuar con este tema que está precioso, y muy pronto voy a tenerle un libro sobre esto.